Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, como siempre, les doy la más cordial las bienvenidas. Y bueno, pues en esta ocasión, después de algún tiempo de ausencia, pues estoy aquí de regreso. Por ahí les debo varias cápsulas, pero bueno, yo creo que nos vamos poniendo al corriente poco a poco. En esta ocasión y por petición de ustedes, como siempre, ya saben que son ustedes los que generan estas cápsulas, esta continuidad en los temas. Y bueno, pues en esta ocasión, pues creo que amerita, en primer lugar, este cambio de panorama. Para muchos es un cambio de panorama. A mí no me lo parece. Yo creo que estamos en una situación que era ya obvia, que se obviaba desde hace años, por más que algunos expertos, expertos decían que lo contrario. Yo creo que no. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero esta elección que sucede precisamente en Estados Unidos, con esta victoria, en donde hay una especie de reelección, digámoslo así. Lo que pasa es que no es continua, simplemente pasó una etapa intermedia, pero pues digamos que es una reelección como tal. Y entonces tenemos una victoria que para muchos es todo un problema. He visto algunos periódicos, he visto algunos editoriales, he visto algunos pseudoexpertos que hablan con mucha preocupación sobre esta victoria de Donald Trump. Y yo creo que hay que tomar el tema con pinzas. Yo creo que eso es lo más importante, no estarnos escandalizando. Hay varios temas que se han colocado en torno a esto y creo que hay que aclararlos. No voy a abarcar todo porque es mucho, la verdad, no alcanza, pero con todo gusto vamos a tocar algunos temas que me parece que son los más importantes. Si se nos corta por aquí en algún momento, bueno, ya saben ustedes, luego TikTok es especial, pero me los espero allá en YouTube. Ya saben que la dirección oficial es www.luis.mx. Ahí está la sede de Cápsulas Universitarias, que no es una página web, es un redireccionador a la sede de estas cápsulas universitarias, en donde van a encontrar más de 500 temas relacionados, más de 1000 cápsulas. Ahí está todo el material a sus órdenes. Y ahí me pueden dejar sus comentarios, dudas, y eso es lo que da pie a que sigamos haciendo estas cápsulas. Entonces, por allá los espero. Entonces, pues bueno, tenemos esta situación de una victoria que primero me han preguntado, bueno, era necesario, era lógico, o cuáles son las impresiones que hay que tomar de esto. Bueno, en mi opinión, me parece que la candidatura de Kamala Harris es una candidatura que no era sólida. Es una mujer muy fuerte, la verdad, es una mujer que tiene mucho carácter, tiene mucho temperamento. Desafortunadamente no le alcanza porque no tiene el carisma. No es lo mismo cuando era la época de Hillary Clinton, ¿no? Yo ya les decía que Hillary sí tenía, aparte de todo, el carisma, y además tenía un gran antecedente, como es el hecho de soportar tanta crítica a raíz de estos escándalos con su esposo William Jefferson Clinton. Entonces, bueno, pasó muchas cosas. Me parece que Hillary tenía un perfil mucho mejor. De hecho, en estricto sentido, ella ganó la elección en su momento, nada más que bueno, desafortunadamente el sistema electoral de Estados Unidos es muy específico y entonces pues no se le pudo conceder la victoria, pero de hecho en estricto sentido ella ganó. Pero bueno, me parece que tiene todas las bases. El caso de Harris le pasó que no tiene el carisma suficiente, no tiene las bases suficientes, y para algunos podría resultar a lo mejor demasiado dura, ¿no? Así como han existido otras candidatas que también no han tenido pues ese carisma. Creo que es muy importante, yo se los he dicho, sí es muy importante que estés preparado, que tengas bases, que tengas trayectoria, pero si no tienes el carisma necesario, no vas a llegar a la elección y mucho menos vas a tener el apoyo necesario. Harris lo que tiene es que le ocurre un poquito, si me permiten la comparación, cada uno en su dimensión correcta, le pasa un poquito lo que a Xochitl Gálvez. Ahí la cuestión es que la gente va directo a arropar a Xochitl, no por Xochitl, sino porque es la única candidata, es la candidata que queda, y eso la verdad es que inmediatamente se nota, y eso en lugar de fortalecer debilita las candidaturas, y me parece que eso fue lo que le pasó a Harris, independientemente de los grupos de poder que la hayan apoyado o no. Inmediatamente se detecta que no tiene la fuerza suficiente y no tiene ese apoyo que se requiere. En sí el Partido Demócrata tiene el problema de que no atiende las necesidades en general. Tiene
hay varias aristas, pero me gustaría destacar dos. De esas dos aristas es una la que tiene que ver con el tema de los negocios de las grandes empresas, el tema del comercio de las armas y todas estas cuestiones, en donde no se termina de animar Biden en lanzar toda la carne al asador porque teme la crítica y teme que la candidatura de Harris se le caiga, ¿no? Este temor de impulsar una guerra allá en Ucrania y además otras intervenciones. Todo el mundo está enfocado en Ucrania, pero la realidad es que hay muchos problemas en muchas partes del mundo. Entonces, me parece que no debemos de dejar a un lado estas posibilidades. Ahí está el tema del Israel que se está volviendo a surgir, pero van a surgir otros temas en África y en el resto de Asia. Entonces, yo siempre les recomiendo tengan mucha atención en estos temas. Entonces, se pierde esa fuerza, se pierde ese impulso, se pierde esa situación de poder negociar. Otra cuestión que generó desconfianza es que Joseph Biden, el problema que tiene, ya ven ustedes que él tiene una serie de críticas porque se distrae con facilidad, parece que tiene por ahí demencia senil, parece ser. Entonces no se hizo nada por hacer esa corrección y entonces de alguna manera eso genera desconfianza. Si los demócratas no saben resolver este tipo de cosas, pues eso genera una idea, pues no sé si equívoca, no sé si errónea, pero sí genera desconfianza en el electorado. Entonces eso no ayuda, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos esta cuestión con el electorado que se ha vuelto muy delicado. No podría yo decirles a ustedes si con justa razón o no, porque es un tema de debate que si ustedes gustan lo volvemos a retomar. Ahí están las cápsulas en el canal para quien guste revisarlas cuando hemos hablado del tema de migración, cuáles son las implicaciones, ¿no? Y qué cosas han ocurrido. Aquí el problema es que los ciudadanos estadounidenses pues tienen el problema de que tienen ya muchísima migración y viene una paradoja. Ellos son migrantes, ¿no? Y nosotros sabemos que padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, pues son migrantes, ¿no? Son migrantes y que se han asentado en el territorio estadounidense y pues son migrantes, son de sangre migrante, pero cuando llegan nuevos migrantes, pues viene esta problemática, y es que desafortunadamente ha habido casos en donde pues estos migrantes, ante su desesperación por temas de discriminación, por temas de falta de empleo, por el tema de faltas de oportunidad, pues se han tornado agresivos y entonces se convierten en un riesgo para la sociedad. Incluso aquellas personas que aunque no sean agresivos, pues ustedes saben, a veces están ahí como indigentes, como homeless, les llaman, y entonces se convierten en un riesgo, ¿no? Y entonces pues no vas a estar esperando a que sean un riesgo realmente o no. Entonces inmediatamente te da desconfianza y no quieres extranjeros que estén indocumentados, que no estén trabajando, que no estén produciendo, y obviamente rechazas todo eso, ¿no? Entonces el electorado no está a gusto con los demócratas, que son muy tolerantes. Entonces pues eso también juega un papel en contra de ellos. Hay más clasismo, xenofobia, y en algunos casos no es ninguno de los dos, sino hay como una tercera arista, que es la de las personas que no son clasistas ni son racistas, pero sí tienen ese temor, ¿no? De esa aporofobia, ¿no? De ese tema que aquí hemos hablado en cápsulas anteriores, esta aporofobia que es un rechazo hacia la pobreza, y hay dos tipos de aporofobia, dos tipos principales, lo aclaro, ¿no? Y uno que tiene que ver con la aporofobia personal y otra con la aporofobia que tiene que ver con terceros, ¿no? Con las personas que están al frente, ¿no? Entonces tienes el miedo a las consecuencias que eso tenga, ¿no? Porque hay mucha gente que se frustra, que no tolera el fracaso, que no tolera la falta de oportunidades y se convierte en un riesgo, ¿no? Entonces, convertirse en un riesgo, pues las personas que ya están asentadas, que son ciudadanos estadounidenses, pues tienen miedo de que les ocurra algo, ¿no? Entonces ahí vienen este tipo de cosas. Entonces, pues son temas muy complicados, yo lo sé, pero eso es lo que ocurre y eso explica la derrota en muchos de los demócratas, aparte de que no se ponen bien de acuerdo, no se sientan a negociar correctamente, no tienen un buen equipo de negociación en este momento, y por eso es que pierden por un margen pequeño, pero pierden a final de cuentas, y eso se refleja inmediatamente en las urnas y en los colegios electorales. Entonces ahí viene este problema, ¿no? que está ahí latente. Me preguntaban, oye, ¿cómo explicas tú que haya paisanos
y que haya comunidad latina que haya votado por Donald Trump, siendo un hombre conservador y algunos lo consideran ultraconservador. Bueno, la respuesta es muy simple. Lo que pasa es que muchos de estos migrantes tienen una historia detrás y tienen además una historia presente que está plagada desafortunadamente de egoísmo, ¿no? Hay que decirlo, hay que decir las cosas como son. Creo que eso es lo más importante entre todo esto. A estas personas que batallaron mucho, yo conozco a varios que entraron a Estados Unidos, entraron con muchos sacrificios y batallaron mucho con malos tratos, con sueldos que ni siquiera son el salario mínimo. Ese es el negocio de los empresarios estadounidenses, no pagar ni siquiera el salario mínimo para abaratar la mano de obra, y por eso es que les dan el trabajo a los migrantes indocumentados, ¿no? Entonces todas estas personas han tenido muchos problemas, han tenido ya a sus hijos también con muchos problemas, y pues ya la ilusión es que aunque a ellos no les tocaron esos beneficios, tienen la esperanza que a sus hijos o a sus nietos sí les toque esa situación de ciudadanía y que vivan una vida mejor, ¿no? Entonces, entre todo esto, si llegan más migrantes, pues obviamente hay menos oportunidades, ¿no? Entonces, ya les había yo platicado a grandes rasgos en alguna cápsula anterior, precisamente este problema de que hay en lugares como Georgia, Alabama, algunos estados en donde hay incluso disputas entre las comunidades latinas, asiáticas y afros, ¿no? En donde hay una rivalidad por el trabajo. Entonces, pues imagínense, si ya hay una rivalidad por el trabajo en esas circunstancias, pues ahora imagínense la gente que ya está sentada, ¿no? Hay gente que ya nada más está esperando la oportunidad, las reformas legales que puedan existir para efectos siempre, ¿no? Ese dream que se tiene, ¿no? Ese sueño, ¿no? El American Dream, en donde te puedas regularizar y puedas trabajar y puedas asentarte y tener una vida normal, vamos a decirle, ¿no? En términos coloquiales. Entonces, que lleguen más migrantes, pues obviamente eso te reduce las oportunidades, se las reduce a tu descendencia, y por eso es que es mejor votar por un candidato conservador que limite las políticas, que haga leyes que limiten el ingreso de nuevos migrantes, ¿no? Entonces es un tanto de egoísmo, eso hay que decirlo, ¿no? Los latinos en general, los mexicanos, los pues ahora sí que los extranjeros en general, asiáticos, afros, etcétera, pues tienen ese problema, ¿no? Europeos del este tienen esa situación. Si ya están ellos, pues ya no quieren que entren más. Si alguno ha vivido o ha paseado por la Ciudad de México, cuando se suben al transporte público, se darán cuenta que hay personas que ya están arriba y ya no quieren que se suba más gente, ¿no? Entonces hagan ustedes de cuenta que es más o menos así. Disculpen ustedes el ejemplo torpe, tal vez burdo si ustedes gustan, pero más o menos es así. Ya estás arriba, ya no quieres más problemas, ya no te importan los demás si se pudieron subir o no se pudieron subir. Ahora sí que el que se pudo subir ya está arriba, ¿no? Entonces mucho pasa así en la comunidad latina, en la comunidad extranjera de migrantes allá en Estados Unidos. Entonces eso es lo que explica pues que gane un Trump, que tenga el voto latino, etcétera, ¿no? No nada más porque estén de acuerdo con sus políticas, sino porque hay intereses personales que obviamente no te van a decir en las entrevistas. Por eso yo siempre les he dicho, esas encuestas y esos estudios siempre son sesgados, tienen un montonal de sesgos que no reflejan la realidad, lo que realmente piensa cada persona cuando la entrevistas, ¿no? Cuando la encuestas. Son siempre respuestas sesgadas, son respuestas que buscan atender el oído de quien los encuesta, ¿no? Entonces, por eso les digo, esas super empresas que se dicen de grandes estudios, de marketing político, que no existe marketing político, ya se los he dicho, pero bueno, más adelante, por ahí les debo esta cápsula, les explico por qué no existe el marketing político como tal, para quien guste suscribirse. Entonces, eso es lo que explica. Ahora, por otro lado, en la victoria de Trump hay varias implicaciones. Muchos hablan, por ejemplo, del tema de los aranceles, ¿no? Miren, yo les estaba platicando, y eso viene desde, para quien es mi seguidor de hace ya años, de cuando iniciaba este canal, y los no tan antiguos, pero que sí más o menos me han seguido ya desde hace algunos años. Yo les he platicado y se los he dicho desde años, desde que Trump tomó las riendas, desde que hacíamos esas cápsulas acerca de que Trump le decía Juan Trump a Andrés Manuel López Obrador. Yo ya les decía, miren, el tema con Donald Trump es que Donald Trump es un businessman, es un hombre de negocios, es un hombre que
él a lo mejor no está tan empapado de político como algunos otros que son políticos de hueso colorado de toda su vida, que han tenido la trayectoria política. Trump ha ido y de un lado a otro, ha sido presentador de televisión, ha sido político, ha sido empresario, ha tenido varias actividades diferentes, entonces no es 100% político. Entonces, si tú te acercas con Donald Trump, lo que tienes que hacer es inmediatamente sentarte a platicar con él y hacer negocios. ¿Por qué? Porque el señor es un businessman. Así, un businessman que te entiende de negocios. Tú te acercas con él, le dices, ¿sabes qué? Yo tengo estas situaciones que te puedo ofrecer, yo sé que tú tienes tales, ¿qué te parece si llegamos a un acuerdo? Tú obtienes algo que yo te puedo ofrecer, tú tienes algo que a mí me interesa, vamos a sentarnos a negociar, ¿qué te parece? Entonces, así es como se habla y como se negocia con Trump. Todas estas amenazas de los aranceles, de los impuestos, de las nuevas políticas, no son más que medidas de presión. El señor Trump es un hombre de negocios que sabe de la importancia que tiene México frente a estas situaciones de comercio, principalmente México. Eso no significa que estoy haciendo a un lado a los hermanos latinoamericanos, ¿no? También los hermanos latinoamericanos tienen mucho que ofrecer, nada más que obviamente pues el señor Trump, recuerden ustedes, se debe a su electorado. Sin embargo, vuelvo a decirles, si tienen cosas interesantes que ofrecerle, pueden sentarse a platicar con él, eso se los garantizo 100%. Tienes manera de negociar con él, te puedes sentar con él y te aseguro que vas a obtener algún beneficio, alguna ventaja, nada más que tienes que saberlo negociar. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo hablaba acerca de la candidatura de Marcelo Ebrard Casaubon? Que yo les decía, bueno, lo que pasa es que él con su formación como relacionista internacional, el Colegio de México, su trayectoria política, etcétera, a muchos no lo quieren, yo lo sé, pero tiene un equipo de trabajo que está acostumbrado a lidiar, a negociar con los estadounidenses. Entonces, la importancia que él pudiera tomar las riendas, o por lo menos estar en un equipo de trabajo que esté constantemente negociando, es valiosísimo, porque eso es lo que permite precisamente que este tipo de amenazas de los aranceles, con amenazas de restricciones legales, políticas, etcétera, se puedan ir sobrellevando, ¿no? Entonces, si sabes manejarlo, sales muy bien librado. Entonces, ese era el voto de confianza que yo tenía. Pero bueno, ahí están las cápsulas para quien guste revisarlas. Le da un scroll y ahí va a estar la información. Entonces, esa es la importancia. No, el señor sabe perfectamente que México es un país y el resto de Latinoamérica son países que son importantísimos para la economía estadounidense, para las empresas estadounidenses. Lo que pasa es que hay que hacer presión. Si tú no presionas, pues no te van a dar las ventajas que quieres. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues tienes que sentarte a negociar y decir, ¿sabes qué? Sí, ok, los aranceles están muy bien, pero ¿qué te parece si platicamos sobre tal punto que te interesa? Y a ver si podemos retomar el tema de los aranceles, ¿no? Entonces, pues, la cosa es que te sientes y que lo sepas hacer. Eso es clave, eso es fundamental. Siéntate a platicar con el equipo de Trump y vas a obtener lo que necesitas. Nada más que, vuelvo a lo mismo, no cualquiera puede sentarse a negociar, ¿no? Entonces, esto es muy importante y les puedo decir que no se preocupen, las relaciones con Estados Unidos no van a tener ningún problema. Ahí está el dólar, hay una estabilidad más o menos aceptable con el dólar, ahí están las calificadoras, se acaba de aprobar la línea de crédito, una línea de 36 mil millones de dólares que se pudo sostener. ¿Por qué? Porque las políticas son las adecuadas. Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho su trabajo con su equipo, entonces ahí están los resultados. Sí, por ahí Moody's y otras calificadoras andan presionando también, ¿no? Que hay que tener cuidado, que no hay que confiarse, sí, claro, pero si hubiera tanto problema con ese tipo de situaciones, pues no tendríamos a los empresarios siguiendo haciendo negocios. Ahí los tenemos a todos los grupos, ¿no?, de empresarios haciendo sus buenos negocios, ¿no? Pues no, que mucho miedo y que ya se iban y no sé qué. No, México es un negociazo, no van a dejar un negociazo. Y aunque se reduzcan o se aumenten las medidas legales y se haga la reforma judicial y todo esto, México es un negociazo, no lo van a soltar lo que es un negocio, por el amor de Dios. ¿No? O sea, te sale más caro mover todas tus empresas a otros países, por el amor de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no se tiene la visión global, la visión económica, la visión macroeconómica, ¿no? A veces estamos tan ensimismados como ciudadanos de a pie que no nos damos cuenta que a nivel macroeconómico México es un negociazo.
Entonces, pues no nos van a dejar, pues, o sea, ahí están las calificadoras, ahí están las líneas de crédito, o sea, yo no me estoy inventando nada, lo pueden googlear o pueden buscar con su inteligencia artificial o su buscador favorito, ahí está la información, yo no estoy inventando nada, ahí están, ¿no? Busquen ustedes líneas de crédito para México y ahí van a aparecer los incrementos, ahí aparecen los sostenimientos, ahí aparecen las calificadoras, ahí aparece toda la información. Nada más que a veces nos da un poquito de flojera, ¿no? Hacer la investigación. Entonces, por ese lado yo les puedo decir, no hay ningún problema, vamos a seguir haciendo negocios sin ningún problema. Aquí la cuestión es que quienes se incomodan o se molestan son aquellas personas que muchas veces no están invitados o no son convidados de las rebanadas del pastel. Eso es lo que sí. Entonces hay mucha gente que está molesta, muchos empresarios que están molestos porque no son socios o aliados de la 4T. Ese es el problema. Quienes son empresarios que están en el círculo de la 4T o se han acercado, han tenido los pantalones y han sabido, porque es lo más importante, que sepas acercarte y sepas hacer negocios también con la 4T. Así como nosotros necesitamos saber negociar con Donald Trump, también los empresarios que no forman parte del círculo cercano de la 4T también necesitan saber negociar. Y entonces yo les aseguro que no van a tener tanto problema, porque ya saben ustedes, hay dictaduras cuando no hay rebanada del pastel, pero cuando te convidan de las rebanadas del pastel, pues quién sabe de qué dictadura estarán hablando, ¿verdad? Entonces, así son las cosas, así se manejan, así son las situaciones, ¿no? Entonces el día que lleguen a un buen acuerdo no va a haber dictaduras y va a haber buenos negocios. ¿Por qué? Porque te están convidando de la rebanada del pastel. ¿Cómo te van a convidar de la rebanada del pastel? Aprende a negociar. Aprende a hacer las cosas, aprende a ofrecer, aprende a hacer labores de sacrificio, porque luego no te quieres ni siquiera despeinar, ¿no? Entonces ahí viene un problema muy grave, ¿no? Entonces no sabes negociar, no quieres ceder, tus prejuicios ahí están, estos complejos del mexicano que tantas veces les he platicado, ahí están presentes. Entonces ahí está el problema, pues, pero bueno. Entonces hay que saber acercarse, hay que saber con quién y cómo, pero bueno. Entonces, en general, en términos macroeconómicos no tenemos ningún problema, de eso pueden estar ustedes seguros. Ahora me dicen que el tema de que ante este cambio de gobierno vamos a tener un problema que es muy delicado, como es que se ha retomado de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que si se va a hacer un problema, que porque Vladimir Putin, que si porque en Ucrania no sé qué, que si Donald Trump se va a enojar y que no sé qué tantas cosas. Miren, volvemos a lo mismo, ahí hay una cápsula también, no, por eso no me voy a detener en esto. Hay una cápsula también ahí que habla precisamente sobre la Tercera Guerra Mundial, cuando hablamos un poquito de las guerras proxy o guerras por delegación y todo este tipo de situaciones. Vuelvo a lo mismo y se los quiero remarcar. Desafortunadamente, y esto yo se lo digo con todo respeto al pueblo de Ucrania, que no tiene ninguna culpa y que ha caído en un infortunio horrible. Vuelvo a decirlo, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de qué lado veas las cosas, de qué lado estés, por supuesto, México no es Ucrania. Así, con eso se lo resumo todo, México no es Ucrania. Me recuerda mucho una anécdota que me platicaron, ¿no? De una persona que habían detenido el tránsito del sistema de transporte colectivo, el metro, en la Ciudad de México, y empezó a salir un humo y no sé qué en una estación, creo que de la línea 7, una cosa así. Y entonces parecía ser una ciudadana española por el acento, parecía ser. Salió muy asustada que porque si que si no era un atentado, ¿no? Que había un atentado en el metro y que se hacía, que ahí que a dónde se movían, que todo indicaba que era un atentado, que no sé qué. Y uno de los pasajeros del metro sale, ya voltea a verle y le dice: no, aquí en México no suceden esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me explico con este tipo de ejemplos. O sea, esas cuestiones o estas situaciones que ocurren en otros países no se replican en México porque México tiene sus propias características. Por eso cuando les he dicho yo que cuando se compara México con otros países hay que saberlo hacer. En algunas cosas incluso les dije es hasta de mal gusto. ¿Por qué? Porque no saben hacerlo. Por eso.
es de mal gusto. Los comparativos son de mal gusto porque no saben hacerlos. Cuando tú sabes hacer un comparativo real que aborde circunstancias semejantes, bueno, ok, puedes hablar del tema, pero si no, no te metas en cosas, ¿no? ¿Cómo vas a comparar un atentado desafortunadamente con los ciudadanos españoles? Un saludo cordial para la comunidad española. No vas a comparar tú lo que está ocurriendo en el sistema de transporte de Madrid con el de México, ¿no? O sea, son otras cuestiones, o lo que ocurre con ETA o con algunas cuestiones, ¿no? Etcétera, ¿no? Circunstancias muy específicas, ¿no? Que pudieran ocurrir. No la ETA misma, que ya dice que ya se desintegró. Bueno, yo he visto todavía por ahí a personas que no quieren a los extranjeros, que ellos sí son xenófobos y nadie les dice nada, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que igual lo abordamos más adelante para quien guste. Si me lo indican, si me lo dejan en los comentarios, lo platicamos con todo gusto. Entonces, no, México no es Ucrania, y entonces no puedes tratarlo de la misma manera. Ucrania es un territorio que fue una de las 15 repúblicas de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, hay muchos nexos, ¿no? Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, todas las repúblicas que estaban por ahí presentes, bueno, pertenecían a la entonces Unión Soviética, y obviamente hay un vínculo histórico muy fuerte. Incluso hay bases militares y hay ciudadanos rusos, ciudadanos que incluso son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de ciudadanos soviéticos, ¿no? Entonces los nexos son muy amplios y las circunstancias son otras. Allí el arrebatadero es por otras cuestiones, ¿no? Por ahí pasa petróleo, por ahí pasa algunos recursos naturales. Entonces hay otras cosas, hay otros intereses que hay por ahí, ¿no? Entonces, no, México no tiene esa situación, ¿no? Nosotros somos, así como estamos, un negociazo, como se los dije hace un momento. Entonces, Ucrania es el jaloneo y es el pretexto para estarse peleando. Estados Unidos utiliza a Ucrania para poder molestar a los rusos y con esto generar una situación de provocación. ¿Para qué? Para que Vladimir Putin caiga en la trampa. ¿Y quién va a ser el malo de la historia o del cuento? Pues lógicamente el señor Vladimir Putin. Que así como muchos creen que él es el causante de la guerra en Ucrania, bueno, pues así lo va a hacer creer a todo el mundo, ¿no? Por medio de los noticieros y estos medios de desinformación, como yo les llamo, por medio de todo eso, pues logran confundir a la gente, ¿no? Y entonces hacen creer que el malo de la historia es Vladimir Putin, ¿no? No, miren, también el caso con Vladimir Putin, se los digo, es un hombre muy inteligente, es un hombre que es un hombre muy serio, tiene una inteligencia bastante alta. No es un hombre que sea emocional. Si fuera emocional o se dejara llevar como muchos otros líderes que hay por alrededor del mundo, ya se hubiera hecho un polvorín. No. El señor Vladimir es un hombre muy serio, muy profesional, muy inteligente, y él sabe perfectamente que a nadie le conviene una guerra, ¿no? Que en realidad no puedes tú estar pensando en generar guerritas y a ver qué sacas. No es así de fácil, ¿no? No es nada más así. En todo caso, si remotamente hubiera una guerra del tipo que me han dicho, que sí, proxy, que sí, por delegación, así se le dice en el mundo académico, entonces, pues no sería México. ¿Ustedes saben quién creen que es el aliado histórico de los soviéticos y de los rusos? Los cubanos, obvio. Ha habido submarinos, incluso lo googlean ustedes por ahí, no hace demasiado, por ahí hubo unos submarinos de fabricación rusa alrededor de Cuba, ¿no? Y que han estado bajo la lupa de los estadounidenses, nada más que pues no dicen nada, no tienen las pruebas suficientes, pero ahí están fuerzas especiales medio extrañas por ahí pululando en la isla de Cuba, ¿no? Entonces, pues más bien ellos son aliados, e incluso los cubanos han sido adiestrados por agentes de la Federación Rusa, que han sido entrenados para casos de ataques, ¿no? Por si por ahí los estadounidenses se animan un día a invadir Cuba, bueno, pues todos están ya preparados para una posible invasión. Hay toda una serie de ejercicios para los que ya están entrenados, hay lugares donde ya están acondicionados como refugios. Entonces no es así de fácil, ¿no? Invadir Cuba. Entonces,
todo este adiestramiento y todos estos apoyos pues vienen de Rusia, ¿no? Entonces, por eso la preocupación de que los tengamos a todos en la mejor de las condiciones. Muchos me decían precisamente ahora, a propósito, pues, del arranque del sexenio de Claudia, que por qué se les estaba mandando petróleo. Bueno, es una situación estratégica. Espero que lo puedan comprender. Hay que mantener buena relación con los cubanos y con toda la situación que hay alrededor. No solamente porque son hermanos latinos, sino porque estratégicamente eso conviene, ¿no? Hay que estar bien con los cubanos y no es nada más así un regalo, o sea, también tiene sus implicaciones y ojalá también tengamos esa inteligencia para darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, más vale llevar la fiesta en paz en todo esto. Entonces, dentro de todas estas cuestiones que les estoy platicando, pues bueno, el señor Vladimir Putin no va a lanzar una tercera guerra mundial, él no la va a provocar, definitivamente es muy inteligente como para caer en una provocación así. A nadie le conviene, al contrario, pues lo que necesitas es nada más entrar a determinados territorios y saquearlos, así como lo hacen los estadounidenses cada país que invaden, ¿no? Allá en Medio Oriente o en Latinoamérica, ¿no? Están acostumbrados a eso y mientras no se les ponga peros y no se les ponga trabas, ellos felices. Se los he dicho aquí en cápsulas anteriormente, ahí están las cápsulas para quien guste revisarlas. Aquí funciona la reforma judicial y nadie dice nada. Sí hay algunos por ahí protestas porque no tienen la seguridad plena de que les favorezca, pero si algo en la reforma judicial perjudicara realmente a los negocios estadounidenses, Claudia no estaría tan contenta ni tan tranquila, ¿no? Nosotros no estaríamos tan tranquilos, ¿no? Simplemente lo único que busca el empresario o el grupo de poder estadounidense es que el gran hegemón, como yo se les he dicho, es que se les faciliten las cosas, que puedan entrar a saquear recursos naturales a gusto, agua y todos los recursos, ya saben ustedes, para que se los lleven, si no es a precio de remate, incluso muchas veces arrebatados, como les he dicho, todas estas guerras interinas que tenemos en el país no son de narcos, son de grupos de poder, son sicarios pagados por empresarios estadounidenses y extranjeros en general, que son los que financian todos estos grupos. ¿Para qué? Para arrebatarle tierras a mucha gente y de ahí extraer los recursos naturales, el agua y todo, y ya con eso hacer todos sus productos y luego, ¿qué creen? ¿A quién se los venden? Pues a nosotros mismos, ¿no? Entonces, entonces mientras eso no les afecte a los extranjeros, no le afecte al gran hegemón, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y lo mismo ocurre en otros países, ¿no? En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia, etcétera, etcétera, en Brasil, ¿no? Ahí les platicaba yo del tema del Amazonas, ¿no? Cómo las autoridades que se encargan de administrar el Amazonas le han cedido al gran hegemón el control y a otras empresas europeas, les han cedido control de muchas zonas del Amazonas porque la riqueza que hay ahí es impresionante, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿a dónde vas a ir a extraer recursos? Pues ahí, claro. Y lo mismo ocurre en México y ocurre en otros países. Entonces, así está de simple. Entonces, todos estos hipócritas de la derecha y ultraderecha en México y otros países pues son hipócritas porque ni modo que no lo sepan, ¿no? Pero eso sí se preocupan. Por eso les he dicho. Cuando no te toca rebanada del pastel hay dictadura, pero cuando ya te convidan, entonces quién sabe qué sea eso de dictadura, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, ese es el verdadero problema. Entonces esos que se preocupan de que el país vive dictaduras y que el país sufre mucho y que la 4T es lo peor y no sé qué, el problema es que no te invitaron, pues no te invitaron a ser parte de la 4T, eso es todo, ¿no? Entonces, pues no, esa es la única cuestión, somos hipócritas, no nos interesa el país, no nos interesa el prójimo. Mientras haya rebanada del pastel, el país puede reventar si es posible, ¿no? Mientras no afecte a quienes son convidados del pastel y sus familias o sus parientes, sus seres queridos, ¿no? Así es el egoísmo. Entonces no caigamos en esos discursos de los empresarios que son provocados por empresarios, por el grupo de Claudio X González y todos sus amigos, los expresidentes Calderón, Fox y toda esta gente, el PAN, ¿no? Ahora con esta desafortunada elección, si estábamos mal con Marco Cortés, ahora estamos peor con este otro muchacho
que pertenece al club del cártel inmobiliario, que fue líder, que estuvo ahí en Benito Juárez haciendo de las suyas, este señor Romero. Yo se los he dicho y se los dije desde cápsulas anteriores. No, hay que darle la oportunidad a los jóvenes, pero no a ese tipo de jóvenes. Hay que construir, pero en Acción Nacional les da flojera construir, no les gusta hacer las cosas bien, creen que soltando billetazos se van a resolver las cosas y lo único que están provocando, y se los estoy diciendo desde ahorita, ni no tengo una bola mágica, van a volver a perder las elecciones intermedias. ¿Por qué? Porque no entienden que así no se va a ganar. Con un hombre como Romero no se va a hacer nada. Ahí sigue pululando Taboada porque no quiere perder imagen, y ahí tienen el bastión de Benito Juárez, que lo van a perder en algún momento, porque este señor Mendoza tampoco está haciendo nada interesante, nada más está viendo cómo se reparten las cosas. Lo único que he visto es que clausura la Plaza de Toros y el Estadio de los Deportes, no por seguridad, sino por las multas que se van a cobrar de ahí, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Es la tranza, es saber cómo sacar jugo, etcétera. Nadie le importa. Y en cuanto los benitojuarenses, por así decirlo, se den cuenta, Benito Juárez va a perderse, y ese bastión tan seguro, ese panismo tan seguro que se tenía, lo van a perder. Y no tengo una esfera de cristal, lo estoy viendo los hechos. Entonces, en cuanto a la Acción Nacional, tanto a nivel local como a nivel federal, no entienden, van a volver a perder, y si no enderezan el barco ya, van a volver a perder en el 2030. Se los estoy diciendo desde ahorita, grábenlo, lo van a volver a perder, no van a alcanzar a tener posiciones en el Congreso. ¿Por qué? Porque aunque Morena haga las cosas mal, si Acción Nacional demuestra que sus líderes no son las personas adecuadas, no tienen un equipo de trabajo adecuado, no se rodean de las personas correctas, nada más tienen a puro corrupto en sus equipos de trabajo. Se los dije incluso con Ricardo Anaya, que quién sabe quién lo asesora, pero parece que lo odian a Ricardo. Dándoles unas asesorías de gente que se siente, yo creo que expertos, ¿no? Que tienen posgrados en no sé dónde, que universidades privadas, nacionales, extranjeras o no sé qué rayos, que lo único que buscan es sacar dinero, ¿no? Porque cobran como si supieran, y no hay ningún resultado. Ahí están los números, no me lo estoy inventando, ahí están los números para quien quiera verlo, ¿no? Entonces, pues, en fin, que a final de cuentas, de todo esto que les he dicho, no va a haber ningún cambio. El señor Trump no implica ningún cambio drástico. Vamos a seguir con las mismas políticas. La cuestión es que vamos a tener que saberlo negociar. Lo único que celebro es que haya un equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum que ya está revisando ese detalle, y que me parece que vamos a salir bien. Nada más que hay que tener paciencia y sobre todo no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Eso es muy muy delicado. Hay que tener muy presente que el sensacionalismo lo único que genera es desestabilidad, ¿no? Como dijera este señor Enrique Peña Nieto, son personas que lo único que buscan es desestabilizar al país. ¿Y quiénes son? Pues los grupos de poder, la gente que amarra a los medios, y ahí tenemos a sus mascotas, Pedro Ferriz de Con, Ciro Gómez Leiva, el Teacher, toda esa gente que está por ahí pululando, ¿no? O estos disque editorialistas, columnistas, ¿no? En el Universal, que ya les he dicho que por ahí tengo un par de conocidos, lo mismo, ¿no? Que qué barbaridad, que qué horror. Pues son personas que atienden a intereses de grupos de poder, que les gusta el dinero. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con pobreza, con 4T, con personas que han desafortunadamente nacido y vivido en otras circunstancias que ellos, pues son gente odiada, despreciada, rechazada. Y entonces, pues como no son bonitos, no son fifís, pues entonces los odian, ¿no? Y entonces se empiezan a despotricar y mal hablan de Claudia, mal hablan de Andrés Manuel, de toda la 4T en general, ¿no? Entonces, pues ahí viene todo este asunto. No, yo ya les dije, yo no me recibo chayote, y tampoco conozco, ni siquiera conozco a Andrés Manuel personalmente, se los he dicho. Este canal es libre, no ha recibido ningún tipo de apoyo, ayuda. He hablado con libertad, he hablado de todo lo que yo he visto con absoluta libertad, así que no ni censuras ni nada. Durante el sexenio de Andrés Manuel tuve toda la libertad de hablar, y espero tenerlo igualmente con Claudia. Entonces,
No, aquí yo seguiré hablando y seguiré comentándoles lo que estoy viendo. Entonces, en el momento en el que yo vea que Acción Nacional, que el Revolución Institucional, que si resucita el PRD, etcétera, si yo veo que hay algo que valga la pena rescatar y que se puede resucitar, bueno, pues aquí lo estaremos platicando, pero si no, pues de lo que vamos a estar hablando es de la 4T y vamos a estar hablando de Morena y de eso es de lo que se va a estar hablando. ¿Por qué? Porque hay una nulidad en la oposición. Así de simple. Y entonces, si quieren encontrar un análisis, pues ahora sí que más o menos equilibrado, les doy la más cordial de las bienvenidas. Ya saben, si aquí hubiera chayote, pues otra cosa sería, pero como ustedes pueden observar, pues trabajamos con lo más indispensable, con lo más básico, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les dejo pues los momentos de reflexión. De todas maneras, si tienen dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa relacionada con estos temas, con Trump en su nuevo periodo presidencial o ahora con Claudia, bueno, pues aquí lo vamos a estar platicando. Les debo varios temas, pero con todo gusto se los voy a ir subiendo poco a poco. Por lo pronto, pues déjenme sus comentarios aquí o allá en YouTube o en las redes sociales que están ligadas a este canal. Y yo con todo gusto, nada más ténganme tantita paciencia, pero yo con todo gusto les contesto. Ya saben ustedes, yo no me dedico a esto, no me sería posible, pero cada vez que puedo yo les contesto en cuanto me es posible. A grandes rasgos es lo que les puedo decir. Les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre, estamos en contacto.